Bienvenidos a Estrategia Televisión, nueva entrega de esta serie de audiovídeos en la cual esta vez vamos a hablar de las relaciones internacionales de España respecto a África. Ya sabéis que hemos iniciado una nueva etapa en este blog. Por supuesto, no vamos a cambiar nada, todo lo anterior sigue, pero queremos seguir avanzando y vamos a hacer una serie de 7 entregas de audiovídeos en la cual vamos a analizar temas a niveles internacionales. Si os gusta, perfecto, seguiremos complementando nuestro canal con esta nueva medida, con estas nuevas entregas de estos audiovídeos, y si no, pues nos hemos equivocado y dejamos de hacerlo. Está en vuestras manos. Vamos a hablar de la política internacional del Reino de España respecto a África. España ha sido un país que históricamente ha tenido siempre una presencia muy activa en los 5 continentes, incluido Oceanía. Sin embargo, ya a finales del siglo XIX y por supuesto durante el siglo XX, la política internacional española se ha visto muy degradada, se ha visto reducida prácticamente a, más que nada, acuerdos comerciales puntuales y por supuesto no ha habido ningún tipo de intervención a nivel mundial, no ya militar, sino ni siquiera política para defender nuestros intereses. Por una cuestión histórica obvia, siempre hemos mirado a América y siempre hemos priorizado las relaciones con América, olvidándonos de África y por supuesto ya prácticamente ni Asia ni Oceanía han existido para nosotros, cuando han sido continentes en los cuales hemos estado durante siglos implicados en ello. En este caso nos vamos a centrar en África. África tiene que ser un continente, y es un continente estratégico para España, pero tiene que ser estratégico en su política exterior. En primer lugar, porque España es un país que está entre 2 continentes, es un país bicontinental. La mayoría del territorio está en Europa, pero otra parte está en África. Esto es lo primero. Yo nunca he entendido por qué España, al menos como Estado asociado, como Estado observador, no forma parte de la Unión Africana. Nunca lo he entendido. Es algo que, si yo tuviese el más mínimo poder, haría de forma inmediata, si no formar parte de la Unión Africana, sí ser un Estado asociado, un Estado colaborador de la Unión Africana, pero no como los demás estados de la Unión Europea y demás, no, sino con una asociación seria y real. Para España, África debe ser un continente importantísimo. De hecho, ahora mismo, hoy en día, desde un punto de vista político, es incluso más importante que América. Y además, África no representa una amenaza para España, representa una oportunidad enorme para nuestra nación desde un punto de vista económico, pero también desde puntos de vista militares, políticos y por supuesto estratégicos. ¿Que hay situaciones en África que comprometen la seguridad en España? Sí, claro, por supuesto. Pero esto es de primero de eje B de las relaciones internacionales. Tu seguridad siempre va a estar comprometida. El día que pienses que estás seguro, ese día van a ser cuando te las den por todos lados. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente. Si miramos un mapa del norte de África y miramos un poquito más abajo, al Sáhara, y nos vamos al Sahel, vemos como hay una serie de países que tienen 2-3 características muy bien definidas. Son países extremadamente pobres, son países en los cuales no ha habido ningún tipo de estabilidad política, aunque algunos de ellos han tenido a dictadores dirigiendo el país durante 20, 30, 40 años, pero no ha servido de nada para desarrollarse el país. Y además son países enormemente inestables. Son países que no son un país como España, porque en España, bueno, ahora mismo hay un montón de extranjeros, pero en España lo que hay son españoles y punto. Tú te vas a Burkina Faso, por ejemplo, por poner un ejemplo, te vas a Mali, te vas a Níger, te vas a la República Centroafricana, y son países formados por muchas tribus, muchas etnias, divididas por la religión, divididas por los propios dialectos, los idiomas locales, y muchas de ellas en el fondo se llevan a matar, no se soportan unas a las otras, aunque vivan en el mismo país.
De hecho, muchísimas veces el poder está asociado a esa tribu, a esa etnia, y se gobierna desde esa tribu, de esa etnia. Por ejemplo, los mandos militares o los puestos de responsabilidad política, los puestos burocráticos, se lo dan a miembro de la tribu a la que pertenece el líder del país, en vez de dárselo a las personas más capaces, mientras que a los miembros de otras tribus, de otras etnias, se los relega. En esta situación, España debería de saber cómo intervenir en estos países. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad depende de una parte muy importante de estos países, pero además la propia estabilidad del estrecho de Gibraltar, que es nuestro estrecho, también está en nuestras manos y depende de ello. Porque al final muchísimas veces hablamos desde un punto de vista militar, que es al final lo que es este canal, militar estrategia, hablamos de qué importante es tener 200 cazabombarderos, o de qué importante tener X número de buques, o de submarinos, o de carros de combate. Y todo eso está muy bien y es real. Por supuesto que la mejor defensa es una disuasión, pero nos centramos fundamentalmente en un tema armamentístico y no somos capaces de ver más allá. No somos capaces de ver que por ejemplo, un Mali, un Níger, un Burkina Faso, un Senegal, una Mauritania, un Chad fuerte, no solamente es bueno para España, desde un punto de vista de política exterior, sino que además es un contrapeso muy importante para un Marruecos o una Argelia. Y además, si encima eres aliado de estos países, es una fuerza disuasoria de primer orden. Porque al final de cuentas, en muchos países del tercer mundo, países en vía de desarrollo, su política exterior se circunscribe al chantaje, y eso vemos España todos los días con Marruecos. Pero el problema es nuestro, porque obviamente nosotros tenemos miles de argumentos para pagar a Marruecos con la misma moneda y para ejercer también ese chantaje con Marruecos. España tiene en el Sahel múltiples oportunidades. Ya no vamos a hablar de los recursos energéticos recientemente descubiertos en Mauritania, no vamos a hablar de los recursos energéticos descubiertos en Senegal, de las posibilidades estratégicas que ofrecen las Islas Canarias en todos los aspectos, sino que vamos a hablar de la propia capacidad para desarrollar una serie de factores estratégicos que sumen un valor a nuestra política exterior realmente trascendental. Os voy a poner un ejemplo muy simple. Hace ya bastantes años se produjo una guerra entre Libia y Chad. Esta guerra fue una guerra territorial iniciada por los libios y que terminó en un desastre total para los libios. ¿Qué sucedió en esta guerra? Bueno, Libia tenía bombarderos, tenía cazas, tenía carros de combate, tenía un arsenal comprado a través del petróleo realmente imponente. ¿Y Chad qué tenía? Chad no tenía nada. Chad era un país pobre y Chad no tenía nada. Y sin embargo, pues con unas tácticas guerrilleras unido a la inoperancia general que siempre ha caracterizado a los ejércitos árabes y a los ejércitos musulmanes, pues toda esa supremacía bestial de los libios con cazas soviéticos, con bombarderos, con carros de combate, con helicópteros, con artillería, con todo, terminó siendo incapaz de hacer frente a los soldados chadianos, muchos de ellos más circunscritos a tribus que a ejército, que con unas Toyotas pick-up y unas ametralladoras en la parte trasera de estas pick-up, pues fueron capaces de hacer la vida imposible al ejército libio y de terminar derrotándolo. Es una lección que ahí está, pero que nadie aprende de ella. Y eso le pasó a Libia. Eso le pasó a Libia, que quiso ir de lista para conquistar una franja de terreno y terminó, como se dice vulgarmente, escaldada. Y es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que aprender y que tenemos que ser capaces de desarrollar. Crear y ayudar a que países de este entorno, países que están en situaciones difíciles, países que llevan viviendo en la pobreza por su culpa y por la inutilidad de sus gobernantes durante décadas, puedan variar, puedan cambiar a ser unos estados más o menos estables, con cierto nivel de desarrollo. Al final de cuentas, cualquier cosa que hagas en Níger va a ser mejor que lo que hay, cualquier cosa que hagas en Burkina Faso va a ser mejor que lo que hay ahora mismo. Y que a ti te puedan otorgar un aliado potencial muy importante.
Si miramos un mapa, vemos dónde está Marruecos, vemos dónde está Argelia y vemos todo lo que hay debajo. Todo lo que hay debajo muchas veces ha sido utilizado de forma chantajista contra España y contra Europa. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla y utilizarlo de forma chantajista contra Argelia y contra Marruecos. Porque al final, una Mali potente, una Mali que más o menos asienta unas bases de estructura de Estado, a España no le costaría mucho dinero. Es decir, nosotros poniendo una cantidad ridícula, 500 millones de euros, por ejemplo, al año de inversión en Mali, en determinados aspectos, como puede ser, por ejemplo, pues mejora de condiciones sanitarias, eh, mejorar las infraestructuras, todos estos detallitos que realmente no cuesta mucho, porque al final la mano de obra en Mali es lo que es, puede acarrearte tener unas relaciones diplomáticas muy buenas con esos países y que además a ti te posibiliten poder avanzar y poder formar alianzas importantes. Alianzas que a fin de cuentas te van a dar la capacidad de, punto uno, asegurar tu patio trasero. Nuestro patio trasero no es América. América es un continente que está muy lejos. Nuestro patio trasero es África. Punto 2. Te da oportunidad de poder desplegar armas estratégicas disuasorias ante cualquier país del Magreb. Y punto número 3. El hecho de poder tener presencia allí te da un valor estratégico a nivel internacional que puedes utilizar muy bien, por ejemplo, a la hora de negociar sobre asuntos de política interna o política exterior en la Unión Europea. Ahora mismo esos países normalmente han estado dominados por Francia, lo cual ha venido muy bien, pero de facto Francia ha sido expulsada de esos países y ha sido sustituida por regímenes, digamos, amistosos hacia Rusia. Rusia, un país que ha atentado contra la seguridad y la integridad de España. Vuelvo a repetir, tenemos unos ciudadanos interesados en defensa que se pasa el día hablando de Marruecos y a día de hoy el único país que ha puesto en peligro la integridad de España ha sido Rusia. Pero bueno, como hay cierto nivel de antiamericanismo en España, un antiamericanismo paleto, pues nos olvidamos quién ha atentado contra nuestro país y seguimos con nuestras, si me permiten ustedes la expresión, pajas mentales de Marruecos, Marruecos y Marruecos. Y Marruecos, Marruecos y Marruecos, quien ha intentado meternos el puñal por la boca hasta el esófago, ha sido Rusia. Y de paso ya aprovechemos para felicitar a nuestro gran servicio de inteligencia lo listos que han sido. Que también hay que felicitarle a ese servicio de inteligencia lo bueno que es y los grandes réditos que da. Volviendo al tema que estábamos hablando, hace poco hice un vídeo sobre la necesidad y lo que representaba Mauritania para España. Ese vídeo puede servir como base para este audio-vídeo y dar una muestra más de lo que tenemos que hacer. Yo siempre he defendido que tenemos que intervenir en los países, pero tenemos que hacer una intervención completamente diferente a la tradicional. Ya sabemos cómo era la intervención tradicional. Lo hemos visto, por ejemplo, con Rusia. Apoyo un golpe de Estado, quito al GAI, pongo al mío y Santa Pascua bendita. Yo nunca he defendido eso. Yo he defendido que la relación la llevemos con el país, no con el gobierno. De tal forma que nosotros llevamos muy bien con el gobierno que haya, y si ese gobierno cambia, nosotros nos vamos a seguir llevando bien con el siguiente gobierno. ¿Esto qué significa? Que se vea a España como un aliado. Que da igual la tribu que esté allí, que da igual la etnia que esté allí, que da igual la religión del gobernante. Que quien ocupe el cargo de jefe de Estado en ese país sepa que España va a apoyar a su país, no a su gobierno. Luego, indirectamente, claro, si tú ahora mismo te coges, no sé, Mali, con el gobierno interino que hay, llegas y en 5 años construyes 3-4 hospitales, mejoras la carretera con las 2 principales ciudades, es capaz de llevar suministro eléctrico a 300.000 personas y agua pues a otras 300.000, arreglas un poquito Bamako y demás, ese régimen de facto lo estás apoyando, porque ese régimen ante su pueblo va a decir, es que mira todo lo que estamos mejorando, es que antes en Bamako ni el 50% de la capital tenía electricidad y ahora tiene electricidad el 100%. De facto estás apoyando al régimen, pero no lo estás haciendo desde un punto de vista político. Y si por el motivo que sea mañana ese régimen cae, el siguiente régimen que venga, tú le vas a decir, mi compromiso es con Mali,
y yo voy a trabajar con Mali. ¿Que ahora estás tú? Te voy a decir lo mismo que dije al anterior. Ni te apoyo, ni te dejo de apoyar. Voy a apoyar a tu país y eso al final se va a traducir en un apoyo real hacia ti. Nunca voy a hablar de una intervención militar, nunca voy a hablar de enviar a nuestros soldados, de enviar a la aviación, apoyar a ningún gobernante, haya sido o no haya sido elegido en las urnas, porque personalmente creo que intervenir en la política interior de otro país es un error. Creo que es un error. Te compromete demasiado y luego, como norma general, no te acaba dando absolutamente nada. Y además, para restaurar esas relaciones suelen pasar décadas hasta que se consigue. Por lo tanto, señores, es de vital importancia África, es de vital importancia el Sahel, es de vital importancia apoyar a estos países y es de vital importancia tejer una serie de acuerdos estratégicos que luego ya, por supuesto, tienen su, digamos, desembocadura política en la inmigración o en la pesca o en los recursos energéticos, pero al final haciendo una serie de actuaciones que te den un valor, que te den unas capacidades, que te otorguen de unos mecanismos estratégicos fundamentales, no solamente para tener tus relaciones con los países del norte de África, sino también como utilizar como baza fundamental para negociar en Europa. Hasta ahora era Francia quien llevaba la voz cantante en estos temas y Alemania ha llevado la voz cantante en lo que es la política económica en Europa. Francia ha llevado la voz cantante en lo que es la política exterior de Europa. Y España tiene una oportunidad muy importante, sobre todo ahora mismo que se ha expulsado a Francia, de poder llevar a cabo una serie de actuaciones vitales que tengan un beneficio fundamental para nosotros. Os recomiendo que veáis el vídeo de Mauritania porque os va a aclarar muchas cosas, pero no solamente es una cuestión de Mauritania, sino es una cuestión de todo el Sahel. De todo el Sahel llevando pues casi hasta las fronteras entre el Chad y Sudán. Es muy importante para nosotros todo este aspecto. No hemos hablado prácticamente nunca de él como país. Cuando hablamos de política exterior, obviamente hablamos de Europa y hablamos de América del Sur, América Central y América del Sur, y nos olvidamos del resto. Y la realidad es que el resto es mucho más importante que lo que tenemos visto, sobre todo en América del Sur, lo cual no quiero decir que haya que romper relaciones, obviamente, con Iberoamérica, no quiero decir que haya que distanciarse, pero sí es cierto que tenemos que empezar a utilizar un foco distinto. Que tú vayas a ampliar tus relaciones con África no significa que tengas que dejar de tener relaciones con América, simplemente tienes que ser más fuerte y aumentar tus capacidades. Y en último lugar, para terminar este audio vídeo, voy a hacer referencia a un aspecto que es fundamental, a un aspecto que es importantísimo. Por supuesto que tú, si te metes allá a Burkina Faso, a Mali, a Níger, a Chad, a Senegal, a Gambia, Mauritania, todos estos países, pues te van a salir bien en 1, 2, 3, 4, depende de cómo te vayan las cosas, también un poquito el factor suerte, y con otros te va a ir mal. Pero es muy probable que consigas tener buenas relaciones con al menos 2 o 3 de ellos. Es decir, partir de la base de que un 33% te va a ir bien, luego ya dependerá cuál sea, uno va a tener sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero más o menos un 33% es una base sobre la que puedes trabajar con cierta seguridad. Y al final este 33% lo que te permite es poder disponer de argumentos más que sólidos para poder llevar a cabo cualquier tipo de acción. Os pongo un ejemplo y terminamos. La política migratoria. La política migratoria se debe fundamentalmente a envíos masivos de cayucos, envíos masivos de inmigrantes hacia territorio español, siempre controlada por Marruecos, porque Marruecos ejerce ese chantaje. Si tuviésemos un gobierno serio, esto duraba un minuto. Es decir, es simple y llanamente como que nuestro ministro de Exteriores coge el teléfono, llama al embajador de Marruecos en España y le dice: próximo asalto a la valla de Ceuta o Melilla, próxima oleada de cayucos a Canarias, veto a cualquier tipo de acuerdo con Europa. Sabéis que los países de Europa tienen el poder de vetar acuerdos económicos. Pero no solamente eso, aunque no fuésemos parte de Europa, si nosotros cerramos nuestra frontera a Marruecos,
la economía de Marruecos se hunde, porque la economía de Marruecos básicamente viene de Europa y viene de comerciar con Europa. Y si nosotros hacemos eso, Marruecos no puede irse a Portugal, porque Portugal al final la única salida terrestre que tiene es España. Y la única opción real para Marruecos sería ir directamente a Francia. Una situación en la cual, como está Francia, tampoco es nada beneficiosa para Marruecos. Al final Marruecos, desde un punto de vista económico, necesita a España para sobrevivir como país, para tener más mínimo desarrollo. Por lo tanto, si tuviésemos gobiernos serios, obviamente el problema migratorio para España iba a estar ahí, porque el problema migratorio va mucho más allá, pero el chantaje migratorio iba a durar un minuto, porque el chantaje va en los dos sentidos. Que tú mandas cayucos, pateras a, pues qué debo decir yo, Canarias, por ejemplo, o Andalucía, no pasa nada. Al día siguiente, el Frente Polisario con equipos de visión nocturna. El chantaje se puede ejercer en las dos fases, pero ahora imaginemos que España tiene una gran alianza con Mauritania. ¿Qué te permitiría eso? Pues eso simple y llanamente te permitiría, porque el Sáhara, aunque tú veas el mapa, el Sáhara está dividido en dos, está dividido por un muro. Entonces, la parte, digamos, interna del muro, la parte externa de la costa es la que controla Marruecos. La parte interna está controlada por el Polisario, está controlada por los saharauis. Y toda esa parte interna, aunque Argelia normalmente siempre ha sido que ha apoyado a la independencia del Sáhara y por lo tanto al Frente Polisario, con quien limita realmente es con Mauritania. Es con quien limita. De hecho, la extensión, esa chapuza que hicimos de entregar el Sáhara a Marruecos y a Mauritania en vez de dar la independencia, la lógica es que fuese de Mauritania, porque si me veis el mapa, al final de Marruecos es tiro para abajo y me creo un país al final como el Chile, hasta que llegue al fin del mundo, casi casi. Pues en ese aspecto lo mismo, lo lógico es Mauritania, que es la que entra, que es la que está ahí. Por lo tanto, en esa lógica, no es que estoy diciendo que le vayas a prometer darle el Sáhara a Mauritania, porque Mauritania tiene costa de sobra y prácticamente no ganaría nada con ello, y mucho menos ahora que ha descubierto unos grandes recursos gasísticos y petrolíferos en su país. Pero sí que te serviría como una política exterior eficaz y de presión para Marruecos, para decirle a Marruecos que la mayor o menor colaboración de Mauritania con el Frente Polisario va a venir de la mayor o menor colaboración que vaya a tener Marruecos en lucha contra la inmigración a favor de España. Y al final de cuentas, el chantaje que va en las dos direcciones. Tú me creas un problema migratorio, yo te creo un problema político y de seguridad. Al final de cuentas, todo, señores, se acaba resumiendo en una cosa: la economía. La economía. Quien tiene un gran poder económico al final acaba distanciándose. En 1970, Corea del Norte y Corea del Sur eran dos países pobres. No estaba mejor uno que otro. En 1970, Corea del Sur apostó por el capitalismo. Hoy en día, todos vemos cómo está Corea del Sur y cómo está Corea del Norte. La economía es la base fundamental de todo. La economía es la base fundamental de todo. Y al final, cualquier tipo de chantaje va a llegar a una realidad. Marruecos es un país pobre. España es un país rico, aunque podáis pensar lo que queráis pensar, España es un país rico. Luego sí, la situación económica puntual es la que es, eso sabemos todo. Y hagas lo que hagas, nosotros vamos a tener siempre la de ganar. ¿Por qué? Porque nuestro Producto Interior Bruto es 10 veces superior al Producto Interior Bruto de Marruecos. Con 2 o 3 veces ya sería una salvajada, porque tendríamos el doble recurso. Pero es que tenemos 10 veces más recursos. Y al final de cuentas, el chantaje siempre termina en la economía. Y España a Marruecos no necesita absolutamente para nada. Pero Marruecos, respecto a su política económica con España, es, como dice el refrán popular, agua de mayo. Y con Argelia, bueno, no es tan dependiente ni mucho menos Argelia. Argelia también tiene otra serie de recursos energéticos. Argelia tiene una política exterior diferente. Argelia no es un enemigo para España, esto tenemos que tenerlo muy claro, pero sí es cierto que si en cualquier momento la situación pudiese cambiar, esos recursos están encima de la mesa y lo puedes utilizar francamente bien. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.